Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso especializado en Derecho Concursal. En esta sesión tenemos como ponente a la doctora Carla Cervantes, quien nos expondrá el tema de impugnación de actos administrativos. La doctora Carla Cervantes es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con experiencia en temas de derecho concursal, reestructuraciones patrimoniales, disoluciones y liquidaciones. Es la primera mujer hispanohablante en ganar el premio Richard Turton 2020, ha sido ponente en diferentes eventos nacionales e internacionales sobre la materia, es asistente de la Cátedra de Derecho Concursal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, así como miembro honorario del Grupo de Estudios Sociedades. Doctora, en primer lugar, extenderle una noble bienvenida y un enorme agradecimiento a nombre de Biloyer por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso especializado de Derecho concursal. Estamos seguros de que será una sesión valiosa, una sesión provechosa para todos los participantes. Le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctora. Gracias. Muchas gracias por las palabras. De hecho, uno de los temas en los que he sentido más tensión en mi práctica profesional ha sido el relacionado a los acuerdos de la Junta de Acreedores. Y claro, la sesión de las juntas de acreedores es el espacio en el que se van a tomar las decisiones más importantes de la persona, ya sea natural o jurídica, sometida a un procedimiento concursal. No solo para el deudor, que tiene en juego el destino de su negocio, sino también para los acreedores, porque van a definir la forma de pago de sus acreencias. Recordemos que en el tema de las juntas de acreedores en el marco de un procedimiento concursal se rige por el principio de las mayorías. Entonces, obviamente van a haber acreedores que van a ser afectados con la propuesta de pagos, que van a ser los acreedores minoritarios. Por lo tanto, es usual que si hay una sesión de la Junta de Acreedores y hay acuerdos, hay impugnaciones. Entonces, hoy justamente vamos a ver el tema de las impugnaciones a los acuerdos de la Junta de Acreedores. Voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver un poco de las diapositivas que se han preparado para esta sesión. ¿Me pueden confirmar si pueden ver las diapositivas? Sí, se ve perfectamente. Listo, muchas gracias. A ver. Ya, bueno, este tema de la impugnación de acuerdos de la Junta de Acreedores es un tema que requiere conocimiento respecto a las competencias de la Junta, de las normas de la Ley General del Sistema Concursal y también del procedimiento de impugnación específico para este efecto. Realmente yo recuerdo casos en los cuales, siendo un tema tan importante y tan álgido que les he comentado hace un momento, por meras formalidades y desconocimiento acerca del procedimiento, las impugnaciones se han sido declaradas improcedentes, inadmisibles, infundadas. Entonces, lo que quiero que se lleven de esta sesión es por lo menos tener claro los presupuestos para la interposición de una impugnación y también los requisitos esenciales, así como también algunos ejemplos prácticos, precedentes que créanme van a servir para este tema. Entonces, antes de pasar al tema de la impugnación, vamos a hablar un poco acerca de qué es un acuerdo de la Junta de Acreedores. Bien, lo adoptan los acreedores, ¿no? Pero no cualquier acreedor de la persona sometida a un procedimiento concursal, sino que tienen que ser acreedores reconocidos por el INDECOPI, por la Comisión de Procedimientos Concursales, y también acreedores que tengan derecho de voz y voto en la Junta, que básicamente son acreedores que han presentado sus solicitudes de reconocimiento de créditos dentro del plazo establecido por la ley, que es de 30 días hábiles. A este tipo de acreedores se les denomina acreedores oportunos porque son los acreedores que presentan sus solicitudes dentro del plazo ya mencionado. Ahora, esta junta de acreedores se realiza en
la fecha y el lugar establecido en la convocatoria a la Junta, que se publica en el boletín concursal del Indecopi, que es esta página creada por el Indecopi hace algunos pocos años. Antes las convocatorias a las juntas se realizaban en el Diario Oficial del Peruano, y pueden contar con la Junta, con la supervisión de un representante de la Comisión de Procedimientos Concursales en caso estemos hablando de acuerdos como el destino del deudor, eh, como también la aprobación del plan de reestructuración o del convenio de liquidación, y en general cualquier acuerdo que requiera una mayoría calificada establecida por la ley. Ahora, hay ciertos requisitos también, como son el quórum de participación, que es en primera convocatoria, que por lo menos haya una mayoría respecto a los acreedores reconocidos, y ya en segunda convocatoria pueden participar, se instala, mejor dicho, con la presencia de los acreedores asistentes. Y en el caso de las mayorías, igual los requisitos que mencionábamos hace un momento, ¿no? Mayoría simple y mayoría calificada. También hay ciertas formalidades, inclusive posterior a la realización de la Junta, que es el presentar al acta ante la Comisión de Procedimientos Concursales, y todos estos temas de las formalidades, de la convocatoria, son de cargo del presidente de la Junta de Acreedores y en su efecto del vicepresidente de la Junta de Acreedores. Ahora, es importante que también tengamos en cuenta que el régimen concursal que tenemos, el régimen concursal peruano, establece que los acreedores son quienes van a estar legitimados a adoptar en junta los acuerdos que estimen convenientes en tutela de sus intereses, y siempre primando la autonomía privada de sus decisiones, de acuerdo a la cual se encuentran facultadas a regular sus propios intereses, ¿no? Entonces, la Junta de Acreedores vendría a ser el espacio de formación de la voluntad de la colectividad de acreedores, la cual se rige por este sistema de las mayorías, por el que son los acreedores que representen la mayoría de los créditos reconocidos, quienes hacen prevalecer su voluntad sobre la totalidad de los acreedores. Este privilegio de la autonomía privada que tanto estoy mencionando se sustenta en el hecho de que, al ser los acreedores quienes se van a ver beneficiados o perjudicados con el resultado del procedimiento concursal, son ellos quienes tienen los mayores incentivos para definir el destino del deudor, así como para adoptar básicamente la mayoría de los acuerdos respecto a la implementación de la decisión. Sin embargo, esta autonomía privada de los acreedores no es irrestricta, ¿no? La adopción de los acuerdos por parte de la Junta de Acreedores, si bien se rige por este principio de las mayorías, tiene ciertos límites que vamos a ver en esta sesión. Y justamente es lo que nos lleva al tema de la impugnación de los acuerdos de la Junta, ¿no? Que es el mecanismo procesal de tutela de este interés individual, principalmente y seguramente de los acreedores minoritarios, frente a los acuerdos de la Junta de Acreedores. Y bueno, está sujeto a determinados plazos, requisitos, tanto de admisibilidad, de procedencia, que deben cumplirse a fin de que la comisión evalúe la legalidad de las decisiones adoptadas por la Junta. Este impugnante, y bueno, lo que requiere y lo que supone solicitarla o realizar la impugnación de la Junta es que la comisión competente, en este caso la Comisión de Procedimientos Concursales, finalmente va a declarar la invalidez o la nulidad de los acuerdos por las causales que les vamos a comentar en esta sesión. Entonces, primero vamos a hablarles acerca de los requisitos de admisibilidad de la impugnación a un acuerdo de la Junta de Acreedores. No hay mucho que explicar, son los que ven en pantalla: la tasa, la identificación del impugnante y la identificación del acuerdo que se está impugnando, ¿no? Ahora vamos al tema de procedencia de la impugnación. Primero, respecto a la legitimidad para obrar, tenemos que pueden ser o bien un acreedor o los acreedores, pero tienen que por lo menos representar créditos del 10% del monto total de los créditos reconocidos.
puede ser solo un acreedor o pueden ser varios acreedores que tengan este monto mínimo. También puede impugnar un acuerdo de la Junta de Acreedores el propio deudor. Ahora, ¿quién es el deudor? ¿No? Porque también hay que tener en cuenta que muchas veces este acuerdo de la Junta de Acreedores se trata de acuerdos referidos a los representantes del deudor, a la administración del deudor. Entonces, por ejemplo, si uno de los acuerdos es el cambio de administración del deudor, de la administración original vamos a pasar a un nuevo representante, a un administrador registrado ante la comisión denominado administrador concursal. Entonces, el deudor actualmente vendría a estar representado por esta nueva administración concursal. Sin embargo, y aquí quiero pasar al tercer tipo de persona, o bueno, de la legitimidad para obrar, que vendría a ser, en este caso, también la administración original. Si bien ya no es o ya no representa al deudor, porque por acuerdo de la Junta de Acreedores, esta administración antigua ha sido cambiada, este antiguo representante tiene un legítimo interés en impugnar este acuerdo. Y ojo, esto no aparece, no está en la ley, lo que nos dice la ley en el artículo 118.1, en el que se regula la legitimidad para obrar de los impugnantes, simplemente nos menciona que pueden impugnar los acuerdos tanto los acreedores, que cumplan con el mínimo requerido, o el deudor. Pero ya en el desarrollo doctrinario y en la jurisprudencia, se ha desarrollado que también los terceros con legítimo interés pueden impugnar estos acuerdos, que vendrían a ser, por ejemplo, la administración original, el ex administrador, el ex liquidador, y únicamente respecto al acuerdo que los perjudica, ¿no? Por ejemplo, si en una junta de acreedores hay una remoción del liquidador y se cambia de, por ejemplo, Juanito, ¿no? A Pablito. Entonces, si bien Juanito ya no es liquidador de la empresa, tiene derecho a impugnar el acuerdo mediante el cual se le remueve como entidad liquidadora, porque en el desarrollo doctrinario se ha señalado que es un tercero con legítimo interés. ¿Ok? Entonces también tienen derecho a impugnar estos acuerdos los terceros con legítimo interés, que vendrían a ser en la práctica vendrían a ser los exadministradores, ¿no? Los exliquidadores, y respecto al acuerdo que los remueve. Ahora, también, bueno, ¿qué pasaría con terceros, ¿no? Por ejemplo, acreedores que no están reconocidos por la Comisión de Procedimientos Concursales. En estos casos, este tipo de, o por ejemplo, acreedores que no tienen el 10% mínimo en sus acreencias. En estos casos, no tienen legitimidad para obrar, y la comisión lo que va a hacer es declarar improcedentes sus impugnaciones. Sin embargo, está la alternativa de la nulidad de oficio de los acuerdos, que es algo que vamos a comentar más adelante, pero lo menciono en este momento para que también lo tengan en cuenta, ¿no? Que es una posibilidad. Entonces, ahí tenemos a los tipos de las personas o de las partes que pueden impugnar este tipo, los acuerdos de la Junta de Acreedores. Ahora, también la ley ha interpuesto ciertas condiciones previas al acuerdo, a la impugnación de los acuerdos, ¿no? En este caso, lo que señala la ley en el artículo 119 es que en caso el impugnante, ya sea el deudor o el acreedor, haya asistido a la junta de acreedores, tiene que tener como requisito para la impugnación que haya dejado constancia de su oposición al acuerdo en la junta y su intención de impugnar el acuerdo. Respecto al requisito de la oposición, basta con que el acreedor o el deudor, o en este caso sería el acreedor, haya votado en contra del acuerdo. Ahí ya se estaría cumpliendo con el requisito de la oposición.
Y respecto al requisito de la intención de impugnar, sí sería necesario que adicionalmente o bueno, por lo menos en la práctica, lo que se hace es que además de votar en contra del acuerdo, deje sentada su posición de que va a impugnar ese acuerdo. También hay un plazo, ¿no? Que es que la impugnación debe presentarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la adopción del acuerdo. ¿Qué pasa si el impugnante no estuvo presente en la junta de acreedores? En este caso, obviamente no está el requisito de la oposición ni de la intención de impugnar el acuerdo, y básicamente eh, solo está el requisito del plazo, que se computa estos 10 días hábiles desde la fecha en que se tomó conocimiento del acuerdo, siempre que acrediten la imposibilidad de conocer la convocatoria. Y igual en cualquier caso, el derecho a impugnar caduca a los 15 días hábiles de adoptado el acuerdo. Por lo que para efectos prácticos, el plazo que tienen que tener en cuenta es 15 días hábiles de adoptado el acuerdo y 10 días hábiles del conocimiento en caso acrediten la imposibilidad de conocer de la convocatoria, lo cual en realidad es bastante difícil considerando las herramientas que existen ahora, como es el caso del boletín concursal del INDECO. Ahora, ¿qué actos se pueden impugnar? Y, por cierto, en el caso de estos requisitos de procedencia hay ciertos comentarios en los cuales estos requisitos les parecen un poco gravosos a los impugnantes, y es que sí, algunos mencionan que, por ejemplo, debería bastar con el acuerdo en contra, ¿no? El voto en contra del acuerdo adoptado, y también en contra del plazo, ¿no? Que es un plazo de 10 días hábiles. La explicación, un poco para también lo tengan en cuenta, es que estos requisitos tienen la finalidad de no crear inestabilidad por el uso indiscriminado de este derecho de impugnación de los acuerdos. Como les mencioné en los ejemplos al inicio de esta sesión, la impugnación de los acuerdos de la Junta es un mecanismo que se usa muchísimo, ¿no? Es un momento y es un momento muy importante a nivel concursal, y con lo cual es algo que se practica bastante. Entonces, estos requisitos tienen la finalidad de que los impugnantes no abusen de este derecho y tener por lo menos un tiempo, un plazo límite para la realización de estas impugnaciones. Ahora, ¿qué actos se pueden impugnar? Primero, los acuerdos de la Junta, pero no solo eso, sino también se puede impugnar inclusive la convocatoria a la Junta de Acreedores. Es decir, esta sería, si se impugna la convocatoria a la Junta de Acreedores, estaríamos hablando de un vicio que tenga la misma sesión. Y respecto a los fundamentos de la impugnación, estos son variados. Puede referirse al incumplimiento de las formalidades legales. Aquí estaríamos hablando a cualquier formalidad establecida en la Ley General del Sistema Concursal. En el caso de la convocatoria de la Junta de Acreedores, que es lo que vimos hace un momento, podríamos decir, por ejemplo, hablar del plazo entre la publicación y la primera convocatoria, ¿no? Ese sería un argumento para decir que si no se ha cumplido el plazo establecido entre la publicación de la convocatoria en el boletín concursal y la primera convocatoria, se puede impugnar el acuerdo sustentado en este hecho. Respecto, por ejemplo, y en el caso de los acuerdos de la Junta, un ejemplo de incumplimiento de las formalidades legales sería impugnar el quórum, ¿no? Que no se cumplió con el mínimo legal requerido para que esa sesión tenga validez. Por ejemplo, que no se cumplió con las mayorías que están establecidas en el artículo 53 de la ley, o que, por ejemplo, existieron acreedores que no estaban legitimados a participar en la Junta, pero que sin embargo se admitió su participación, o inclusive la votación de los acuerdos impugnados. Esos serían
algunos ejemplos y de hecho de los más típicos en el caso de incumplimiento de las formalidades legales. Después tenemos el caso de inobservancia del ordenamiento jurídico. Em, en este caso, algunos ejemplos de inobservancia de las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico, que básicamente son cualquier norma, podría ser, por ejemplo, la nulidad de un acuerdo que dispone la segregación patrimonial, fusión o escisión de parte del patrimonio concursal, sin observar las disposiciones establecidas en la Ley General de Sociedades. Otro ejemplo sería un acuerdo que dispone la formulación de una oferta pública de adquisición de acciones, las llamadas OPA, como mecanismo de reestructuración y que no se observen los requisitos que establece la ley del mercado de valores. Y un aspecto, un ejemplo más concursal sería que se declare la nulidad de un plan de reestructuración que, por ejemplo, no contenga las formalidades establecidas por la ley general del sistema concursal, como es el cronograma de pagos, ¿no? Que no contemple la totalidad de obligaciones del deudor, que no se establezca la fecha y forma de pago, eh, o que establezca, por ejemplo, este plan condiciones discriminatorias en cuanto al pago entre los acreedores. Y finalmente tenemos si este acuerdo constituye el ejercicio abusivo de un derecho. Este es un tema específico que vamos a ver con más detenimiento ahora, ya que doctrinariamente, o mejor dicho, el Tribunal del INDECOPI ha desarrollado criterios para los cuales se puede considerar que un acuerdo de la Junta de Acreedores constituye el ejercicio abusivo de un derecho. ¿Ok? Estos criterios son 4 que los vemos en pantalla y tienen que concurrir necesariamente los 4. El primero es que el derecho esté formalmente reconocido en el ordenamiento jurídico, ¿no? El segundo es que el ejercicio de este derecho reconocido en el ordenamiento jurídico vulnere un interés y cause un perjuicio. El tercero sería que al causar este perjuicio, el interés afectado no esté protegido por una específica rogativa jurídica, es decir, que no exista otra vía para cuestionar el acuerdo, para cuestionar jurídicamente el acuerdo. Y por último, que se desvirtúen manifiestamente los fines económicos y sociales para los cuales el ordenamiento jurídico reconoció el derecho que se ejerce dentro del marco impuesto por el principio de buena fe, ¿no? Como les comentaba, dentro de esta resolución, dentro de esta precedente 104-96 que tienen en el pie de página de la diapositiva, el INDECOPI estableció que la concurrencia de estos 4 elementos es imprescindible para configurar el abuso de derecho y la sola omisión de alguno de ellos determina la inexistencia de la figura del ejercicio abusivo de un derecho, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor respecto a estos acuerdos. Por ejemplo, en el caso del primer requisito, respecto a que el derecho esté reconocido en el ordenamiento jurídico, por ejemplo, podríamos hablar de un acuerdo que se refiera a la remoción de la administración original, ¿no? Y designar a una nueva administración, que es lo que justo comentábamos anteriormente. Este acuerdo de remoción de la administración original es un acuerdo, es un derecho que está reconocido en la Ley General del Sistema Concursal. De hecho, hay un artículo específico que habla de la facultad de la Junta para remover a la administración original en el marco de un procedimiento concursal ordinario. Por lo tanto, sí se cumpliría el primer requisito respecto a que que la Junta tiene este derecho para la remoción de la administración y designar a su reemplazo, ¿no? Y, por ejemplo, si estaríamos hablando de un procedimiento concursal preventivo, que para los que no sepan, en este tipo de procedimientos, en este tipo de procedimiento concursal especial, regulado también por la Ley General del Sistema Concursal, no se permite
que haya un cambio de administración, básicamente en el marco de un procedimiento concursal preventivo. Los acuerdos que puede adoptar la Junta únicamente son respecto a la aprobación del Acuerdo Global de Refinanciación y respecto bueno, básicamente eso, ¿no? La aprobación del Acuerdo Global de Refinanciación. Entonces, si dentro de la Junta de Acreedores de un procedimiento concursal preventivo se acuerda la remoción de la administración original, no se podría hacer eso, ¿no? No sería un derecho de la Junta de Acreedores a realizar este acuerdo. Por lo tanto, no sería un ejercicio abusivo de un acuerdo de la Junta de Acreedores, sino más bien sería un incumplimiento de la Junta de Acreedores de las formalidades legales o un incumplimiento de las normas establecidas en la Ley General del Sistema Concursal, ¿no? Para que vean un poco la diferencia. El ejercicio abusivo del derecho aparece cuando ya no se cumplen con ninguna de las atribuciones, es decir, eh, no hay una formalidad, no se está incumpliendo con ninguna norma de la Ley General del Sistema Concursal, ninguna formalidad, ni ninguna otra norma del ordenamiento jurídico. Es por eso que estamos hablando de que el derecho sí existe en este primer supuesto. Respecto al segundo supuesto, que cause un perjuicio, obviamente se tiene que acreditar el perjuicio. En este caso, por ejemplo, si se está cuestionando este acuerdo relativo a la remoción de la administración y designar a su reemplazo, por ejemplo, la administración original podría decir que le causó un perjuicio porque eh, esta persona, ellos están más preparados para eh, eh, seguir el procedimiento de reestructuración, ¿no? Yo qué sé, de la empresa. Entonces, de hecho, este es el requisito más sencillo, ¿no? Porque es fácil acreditar un perjuicio de cualquier acuerdo de la Junta de Acreedores para los intereses de ciertos acreedores inclusive. El tercer requisito, respecto a que no exista otra vía para cuestionar el acuerdo, vendría a ser, por ejemplo, que en la Ley General del Sistema Concursal se establezca una vía específica para cuestionar eh, un tipo de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la nulidad del plan de reestructuración, de la nulidad del convenio de liquidación. Y finalmente, respecto a que se desvirtúen manifiestamente los fines económicos y sociales del derecho, ese vendría a ser el requisito o el criterio que más se desarrolla, ¿no? Se tiene que analizar o hacer un análisis respecto al artículo en sí que se está sosteniendo, en este caso, por ejemplo, respecto a la remoción de la administración, cuál era la finalidad, ¿no? Si era para que, por ejemplo, esta nueva administración eh, pueda eh, continuar con la reestructuración del deudor, ya que la anterior administración, o por lo menos los acreedores entendían que la anterior administración no realizó los actos adecuados frente al deudor, ¿no? Etcétera. Eso es respecto a los criterios para el ejercicio abusivo de un derecho. Y ahora también hay otros criterios interesantes respecto a las impugnaciones de los acuerdos de la Junta, que por ejemplo está el criterio desarrollado en la resolución que ven en el pie de página, que es la prueba de resistencia. En esta resolución, la sala o el tribunal del INDECOPI determinó que la comisión tenía que hacer el siguiente análisis al pronunciarse sobre impugnaciones formuladas contra acuerdos que se sustenten en defectos existentes en la participación o en la votación de uno o varios integrantes de la Junta. Primero, señaló que se tenía que determinar si el vicio o defecto afectaría a toda la Junta o únicamente a determinados actos, ¿no? De tal forma que si se declarase la nulidad o se declarase fundada la impugnación, los efectos de este pronunciamiento puedan ser identificados e individualizados. Un ejemplo de esto es cuando se impugna un acuerdo de aprobación del convenio de liquidación.
es necesario que se individualice este defecto o vicio, y en ese caso también lo que hace la comisión es declarar la nulidad o la invalidez de cierta parte del convenio o cierta parte del plan de reestructuración que no haya cumplido con las formalidades legales. Y como segundo criterio que menciona el Tribunal del INTECOPI en esta resolución, es la llamada prueba de resistencia, solo en caso de que el vicio o defecto en la participación afecte la validez del acto impugnado. ¿Qué quiere decir esta prueba de resistencia? Tenemos que primero tener en cuenta que la prueba de resistencia se va a aplicar cuando las impugnaciones se refieran o cuestionen vicios o defectos en la participación de acreedores en la Junta. ¿Ok? Cuando se cuestione la participación de un acreedor o varios acreedores en una junta de acreedores y ese sea el sustento de la impugnación, lo que tiene que hacer la autoridad concursal es merituar si ese error resulta determinante o no para afectar el sentido de los temas materia de la votación. Únicamente si este error es relevante por causar una distorsión a la voluntad de la Junta, recién es que tendría que procederse al análisis de los hechos alegados por los impugnantes. Por el contrario, si el vicio invocado no tuviera efectos sobre la validez de la reunión o de los acuerdos, la impugnación deberá declararse infundada, independientemente del análisis que pueda hacerse de la causal de impugnación. Por ejemplo, ¿no? Si se cuestiona la participación de, por ejemplo, los créditos laborales. Y de hecho este es un tema que he visto en varias ocasiones, ¿no? Un cuestionamiento. ¿Por qué? Porque los créditos laborales, para los que no lo sepan, participan por un representante formalizado ante el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, los créditos laborales no puede participar o no puede votar en junta cualquier acreedor laboral reconocido por la comisión oportunamente. En el específico caso de los acreedores laborales, estos tienen que haber realizado este procedimiento de formalización de su representante ante el Ministerio del Trabajo para que ese representante pueda tener derecho de voz y voto en la Junta de Acreedores, ¿no? Entonces, teniendo este concepto previo, ¿qué pasa si lo que impugnamos es que este representante que participó en la Junta de Acreedores no había sido formalizado ante el Ministerio del Trabajo y sin embargo se aceptó su participación en la Junta, ¿no? Fue parte del quórum de la instalación de la Junta de Acreedores e inclusive se aceptó sus votos dentro del acuerdo impugnado. Entonces, lo que habría que determinar es que si el hecho de la participación de los créditos laborales, porque este representante de los créditos laborales representa el total de los créditos laborales reconocidos. Entonces, lo que se tendría que analizar es que sin que participen los créditos laborales se afectaría toda la reunión, pues el quórum mínimo exigido para la instalación de la junta no se habría alcanzado. Entonces, este mecanismo de la prueba de resistencia va a consistir en la representación de un escenario ficticio, ¿no? Es decir, ¿qué habría pasado si no considerábamos al representante de los créditos laborales, es decir, a los créditos laborales, ¿no? Además, en este escenario ficticio se va a considerar a los créditos que participaron también en la reunión o inclusive a los que supuestamente se hubiesen omitido. Y vamos a considerar qué habría pasado si es que estas personas habrían votado en sentido opuesto al que siguió la mayoría de los votantes en la reunión. Si como consecuencia de este ejercicio el resultado del acuerdo es uno distinto al que se obtuvo en la reunión,
se procederá a un análisis ya de las causales que están señalando en la impugnación, ¿no? Si por el contrario el sentido de la votación se mantiene en idéntica forma al que dio lugar al reclamo, se entiende que el acuerdo ha resistido, lo que implica que el acuerdo seguirá firme y no dará lugar a una nulidad alguna. Por lo tanto, si en este acuerdo, o mejor dicho, si la participación de este representante de los acreedores laborales, hacemos el ejercicio ficticio y lo eliminamos del quórum, y aún así la Junta se puede instalar válidamente, también, por ejemplo, lo eliminamos de la votación del acuerdo, y aún así el acuerdo se hubiese aprobado, por ejemplo, este acuerdo tuvo el 80% de votos a favor, y le quitamos eh, la votación de los créditos laborales que representaban el 20%, ¿no? Estamos hablando de que igual la Junta habría tenido, o mejor dicho, este acuerdo habría tenido el 60% de la aprobación de la Junta de Acreedores, aún sin considerarlo, y por lo tanto no pasa la prueba de resistencia, ya que finalmente no es determinante que haya participado o no, porque el acuerdo no hubiese cambiado. Esa es, mejor dicho, la prueba de resistencia que desarrolló el Tribunal del INDECOPI en la resolución 8896. Finalmente, también está la nulidad de oficio, que es un tema a considerar, por el cual hay un plazo, ¿no? Para que la comisión pueda declarar la nulidad de los acuerdos adoptados en la Junta dentro de este plazo de 30 días. Este plazo es, yo creo que bien importante actualmente, ya que muchas veces pasa que el acreedor o el tercero, ¿no? Da cuenta de algún problema dentro o algún vicio, ¿no? O, o incumplimiento de las formalidades legales, ¿no? Que sí ameritan la nulidad de oficio del acuerdo de la Junta de Acreedores, y ese tercero o acreedor lo informa a la comisión o lo cuestiona o lo impugna dentro del plazo establecido. Eh, y sin embargo, la comisión, por ejemplo, eh, pasa estos 30 días hábiles para la declaración de nulidad. Ya que existe este artículo que determina que hay un plazo de 30 días hábiles para la declaración de nulidad, si la comisión ha excedido este plazo, ya no va a poder declarar la nulidad del acuerdo, ¿no? Por más que de repente sí existían motivos, ¿no? Entonces, la recomendación en este caso es ser diligentes al momento de presentar la impugnación, eh, comunicarse con la autoridad concursal, ¿no? Con la comisión o con la sala, ¿no? En este caso la comisión sería quien ve esta solicitud de nulidad de oficio, para que se aseguren que exista un pronunciamiento dentro del plazo, porque apenas este plazo termine, ya la comisión no va a poder declarar la nulidad de oficio, ¿no? Igual con todos los mecanismos que hemos comentado anteriormente, ¿no? De nada vale que tu impugnación sea o tenga mucha razón respecto a que en la Junta ha participado un acreedor que no tenía poderes para tal efecto, ¿no? El ejemplo que les comentamos de los créditos laborales, si es que finalmente no pasa la prueba de resistencia, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos estos conceptos claros al momento de realizar la impugnación de la Junta de Acreedores, ¿no? Y algunas consideraciones finales antes de terminar. El trámite de la impugnación de la Junta de Acreedores, de acuerdo a todo lo que hemos comentado, ya vendría a ser el siguiente, ¿no? Primero es la convocatoria a la Junta de Acreedores, que se publica en el boletín concursal del INDECOPI, ¿no?
Después vendría a ser la instalación de la junta, ya sea en primera convocatoria o en segunda convocatoria, ¿no? Y en esa junta se va a adoptar el acuerdo, ¿no? Como vimos, hay un plazo para impugnar el acuerdo, que es de 10 días hábiles, ¿no? Bueno, en general, ¿no? Porque como vimos, en el caso de aquellos que no hayan participado en la junta, hay una opción específica para ellos también, ¿no? Entonces está este plazo de impugnación de 10 días hábiles y la comisión, una vez recibe esta impugnación de, de los acreedores o el deudor o el tercero interesado, debe correr traslado dentro del plazo de 5 días siguientes a la interposición de la impugnación y le va a correr traslado de esta impugnación al presidente de la Junta y al representante del deudor para que estas dos personas manifiesten su posición respecto a la impugnación, ¿no? Ahora, si hay diversas impugnaciones contra un mismo acuerdo, la ley establece que todas las impugnaciones deben resolverse en un solo acto, ¿okay? En una sola resolución, para lo cual se acumulan de oficio a la impugnación que se presente en primer lugar. Bueno, ya, y una vez que la comisión emite la resolución que se pronuncia sobre las impugnaciones a los acuerdos de la Junta, ahí también habría que recordar en el caso de la nulidad de oficio, el plazo de 30 días hábiles, solo en caso de la nulidad de oficio, es decir, la nulidad declarada por la propia comisión, ¿no? Una vez resuelto esta impugnación, ya podrían presentarse los medios impugnatorios correspondientes, ¿no? Dentro del plazo establecido en la Ley General del Sistema Concursal, en el artículo 115, que es de 90 días hábiles. Ahora, la resolución de la sala que resuelve los recursos de impugnación se notifican a todos los acreedores. De hecho, también actualmente con el boletín concursal, la comisión también publica la resolución que se pronuncia sobre las impugnaciones a los acuerdos de la Junta de Acreedores en el boletín concursal, ¿no? Además, obviamente, que la sala en esta resolución que se pronuncia sobre los recursos es notificada a todos los acreedores reconocidos en el marco del procedimiento concursal. ¿Sí? Entonces, eso sería en líneas generales los aspectos a tener en cuenta al momento de la impugnación de los acuerdos de la Junta de Acreedores. Bueno, quedo atenta en caso tengan cualquier duda o consulta. Igual en la lámina proyectada están mis datos de contacto. Y bueno, nada, quedo atenta. Gracias. Bueno, voy de repente leyendo algunos comentarios que veo dentro del chat de Zoom. El primero es Jaime Ramírez. Menciona, si soy acreedor de uno de los miembros, si soy acreedor de uno de los miembros de la Junta de Acreedores, ¿cómo puedo saber el estatus del proceso concursal para estar atento a que si cobra mi deudor para que me paguen? A ver, ya, si eres acreedor, cómo puedo saber el estatus del proceso concursal para estar atento a que si cobra mi deudor para que me paguen? Hay muchos mecanismos, ¿no? Para estar atento. Primero que si eres un acreedor, ojo, reconocido, o sea, si eres acreedor oportuno ya es, digamos, el mejor de los casos, ya que si eres un acreedor reconocido y además oportuno, es decir, que presentaste tu solicitud de reconocimiento de créditos al Indecopi dentro del plazo establecido y además se te reconocieron esos créditos, eres un acreedor que tiene posibilidades de participar en la Junta de Acreedores, ¿no? Pero además, aún siendo un acreedor tardío, es decir, que presentó su solicitud fuera de este plazo, y fue reconocido por la Comisión de Procedimientos Concursales,
Como acreedor tienes el derecho de que se te informe, ya sea la administración designada o el liquidador designado por la Junta. Tú tienes el derecho de pedirle a la administración o al liquidador que te informen acerca del estado del procedimiento concursal, ya sea por cartas, no por correos electrónicos, a los números de contacto del liquidador o administrador. ¿Ok? Ahora, si no eres un acreedor reconocido, si no eres inclusive un acreedor y eres simplemente un tercero interesado, o como mencionas en tu mensaje, eres un acreedor, pero de repente aún no has sido reconocido por el Indecopi, ya sea porque el Indecopi no te reconoció los créditos, porque consideró que no presentaste los medios adecuados para acreditar que eras acreedor, o de repente porque simplemente nunca presentaste tu solicitud de reconocimiento de créditos, con lo cual te recomendaría que lo hagas, porque en cualquier estado del procedimiento concursal se puede presentar esta solicitud. Igual, los procedimientos concursales son públicos. Esto significa que son de libre acceso a cualquier persona, a cualquier tercero. Ahora, puedes ir al Indecopi, pedir lectura del expediente que sea de tu interés y podrás enterarte de todo lo que se está haciendo en el trámite del procedimiento concursal. El beneficio del procedimiento concursal es que tiene o requiere que los administradores de la empresa presenten informes trimestrales acerca del estado del procedimiento, los activos vendidos, el nivel de cumplimiento del plan de reestructuración, etcétera. Entonces, realmente en el expediente principal o en el expediente que está en el Indecopi vas a poder encontrar bastante información acerca de cómo se está realizando el proceso de reestructuración o de liquidación de la empresa sometida a un procedimiento concursal. ¿Ok? Eso es, Jaime. Espero haber podido responder tu pregunta. Igual, si tienes alguna consulta adicional, puedes escribir. También hay otra pregunta que dice, ¿tengo derecho a impugnar si acredito que me debe uno de los miembros de la Junta? Si la deuda se generó dando servicio para la empresa liquidada, ¿por qué me subarrendó una máquina para cumplir con el servicio? ¿Qué alternativa tengo? A ver, si si te debe uno de los miembros de la Junta, no significa que por ser acreedor del acreedor del deudor, no te hace un acreedor del deudor, ¿no? Para participar en la junta o para participar dentro del procedimiento concursal, tienes que ser acreedor de la empresa sometida a un procedimiento concursal. Ya sea si eres fiador perdón, si este deudor fue fiador, inclusive de la deuda de un tercero o lo que sea, pero tienes que ser acreedor de la empresa sometida a un procedimiento concursal. No puedes ser acreedor del acreedor, ¿no? Entonces, si la deuda se generó dando un servicio para que la empresa liquidada porque me subaron una máquina, igual, como te comento, si tú consideras que tienes el derecho de, como acreedor, entonces la recomendación es presentas tu solicitud de reconocimiento de créditos al Indecopi para que sea el Indecopi quien te diga si efectivamente tienes los derechos como acreedor y por lo tanto puedas accionar conforme a lo que ya he indicado. Y si señala que no, pues tienes a salvo tus derechos de presentar más documentación, reconsiderar o apelar. Eh, María de los Ángeles señala, ¿se puede impugnar la convocatoria de junta de acreedores porque el nombre de la empresa está mal escrito? Es decir, la empresa es una SA y el aviso de convocatoria se publica como SAC, o este error no es impugnable. Es una buena pregunta, María. Gracias. De hecho, cuando hay impugnaciones a la junta de acreedores, muchos requisitos son formales, ¿no? Entonces, sí puedes impugnar esta convocatoria de la Junta de Acreedores eh, por un error en el nombre de la empresa, ya que, por ejemplo, uno de los argumentos podría ser que obviamente es importante la identificación del deudor, ¿no? Ahora ya vendría a ser cuestión del análisis de la comisión ver qué tan relevante es esta impugnación, ¿no? Por ahí uno de los argumentos fuertes podría ser, mira, es importante que, si es relevante, porque es importante que
se identifique claramente al deudor, ¿no? Inclusive yo he visto que se han rechazado convocatorias a la Junta de Acreedores únicamente porque la empresa ya estaba en liquidación, entonces no se puso en liquidación en el acuerdo de perdón, en el aviso de convocatoria y por lo tanto se rechazó y se tuvo que volver a convocar, ¿no? Entonces, esto es algo parecido, estamos hablando de nombres del deudor, por lo tanto, creo que podrían haber argumentos para ahí considerarlo, ¿no? Y habría que ver que resuelven, ¿no? Eso es María de los Ángeles. Minerva señala, ¿cuál es la prelación del pago de las deudas de la empresa? Bueno, el tema de la prelación está establecido en el artículo 42 de la Ley General del Sistema Concursal. Te lo resumo en este espacio muy brevemente, ya que no es materia de la reunión, pero vendría a ser, primero se pagan los créditos laborales, es decir, cualquier eh, acreencia que tenga origen remunerativo. Por eso es que en este caso también no solo se incluyen a los trabajadores o ex trabajadores de la empresa en este rango, sino también a los créditos de las entidades previsionales. Después está en segundo orden los créditos alimentarios, que hay pocos, en realidad, casi no he visto. En tercer rango están los créditos garantizados, cualquier crédito que tenga además una medida cautelar, una carga, un gravamen que esté inscrito en el registro correspondiente. En el cuarto orden vendrían a estar los créditos tributarios y en el quinto orden todos los demás créditos. Estos órdenes únicamente se usan en el caso de liquidaciones. Eso es Minerva. Pumacuno Albelú señala, un accionista de la empresa también puede ser considerado acreedor de la empresa deudora. Es una buena pregunta, de hecho es un caso que se da mucho, ¿no? Que los accionistas, por ejemplo, prestan dinero a la empresa y, y llega el procedimiento concursal y no se ha pagado este préstamo, por lo tanto, el accionista sí podría ser un acreedor de la empresa sometida a un procedimiento concursal. El único tema es que, como es un acreedor que tiene una relación cercana de intereses con la empresa sometida a un procedimiento concursal, la comisión o la autoridad concursal lo va a denominar acreedor vinculado. Y al tener esa naturaleza de acreedor vinculado, la comisión o la sala eleva los requisitos para poder revisar esa solicitud de reconocimiento de créditos y te va a pedir, bueno, o en general, va a pedir el contrato de mutuo en caso haya sido un préstamo, el registro contable como préstamo y cualquier error en, en este crédito de probanza del crédito no va a declarar infundada la solicitud. Pero sí es posible que un accionista sea acreedor, de hecho es algo que pasa, y ahí lo importante o lo determinante va a ser tener la documentación necesaria que acredite que existe esa creencia, ¿no? ¿Qué pasa si existen dos procedimientos concursales en trámite? Se acumulan. También hay un artículo específico para tal efecto. Lo que dice es que en el que sea el primero en publicarse, que es el momento en el cual se inicia el procedimiento concursal, el otro procedimiento en trámite se acumula. Y ambos se tramitan como, el otro procedimiento se tramita como una solicitud de reconocimiento de créditos. Gracias. Después, Jaime Ramírez, si soy acreedor del acreedor de la Junta, ¿puedo presentar a Indecopi con un contrato de cesión de derechos firmado por el acreedor reconocido? ¿Cuál sería la forma si hablamos que inicialmente se presentó una sola factura total, ejemplo, 200.000 soles, y me debe 10% de esa factura a puntos suspensivos? Me parece que el mensaje es a esa factura a mí, puntos suspensivos. Bueno, si eres acreedor del acreedor, pero fue por un contrato de cesión de derechos, sí se puede, es válido, presenta tu solicitud de reconocimiento de créditos, no con todos los medios probatorios, con la factura, con el contrato de cesión de derechos, inclusive la misma comisión, en caso le falte algún documento adicional, te lo va a exigir, y sí puede ser reconocido. O sea, si eres acreedor del acreedor, pero por un contrato de cesión de derechos, el deudor termina siendo o la empresa sometida al procedimiento concursal termina siendo tu deudor, sí se puede. Eh,
Esa es, igual puedes escribir cualquier consulta adicional a los contactos que están publicados. Otra consulta de Puma Cuno Albeluz es ¿en qué orden de prelación se encuentran las empresas acreedores? Por ejemplo, BBVA. El orden de prelación que he mencionado eh, por, eh, no es por el tipo de empresa que sea, no es porque sea bancario o porque sea proveedor, etcétera. Los órdenes de preferencias establecidos son por la naturaleza del crédito, ¿ok? El primer orden se refiere a naturaleza laboral del crédito, es decir, remunerativo. El segundo, alimentario. El tercero, a créditos que tengan garantías, ¿no? El cuarto, a que tengan origen tributario y el quinto, a los demás créditos. Entonces, si el BBVA tiene créditos que no encajen, tengan una garantía, va a estar en el tercer orden, ¿no? Que tengan una hipoteca, por ejemplo. Que se cree que lo que prestó tenga una hipoteca, va a estar en el tercer orden de preferencia. Pero si no tiene una hipoteca, está en el quinto orden de preferencia, ¿ok? Si no puede estar en el primero, porque no creo que el BBVA tenga créditos por conceptos de remuneración, ¿no? A menos que haya un contrato de cesión o algo, y tampoco es de origen tributario, entonces podría ser tercero o quinto orden en ese caso específico. No habría que ver siempre cada caso en concreto. Esa sería la respuesta que te podría dar Albelus. Espero que hayamos absuelto sus preguntas. Igual si tienen alguna consulta adicional, encantada de poder absolverles las preguntas, ¿no? Eso es, me parece que no hay más preguntas. Sí, doctora, muchas gracias por responder a cada una de las preguntas de los participantes. Han sido respuestas concretas, respuestas sólidas. Muchas gracias por brindarnos su conocimiento, su tiempo, doctora. Ha sido una disertación excelente. Estamos muy contentos y esperamos que nos acompañe en futuros eventos académicos. Muchas Muchas gracias, gracias doctora, y que por la tenga una invitación. excelente noche. Igualmente, gracias. Estimados participantes,